Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francho? ¿Cómo estás? Muy bien, dispuestos a grabar otro Fireside. Vamos En ahí. esta ocasión va a ser sobre la digitalización de un portfolio de activos. Hemos estado trabajando con un cliente en el que hemos estado digitalizando uno de sus activos y ha surgido la duda de qué hacer con los otros 500 activos que tiene este cliente. Todas las implantaciones siempre hay algún piloto, ¿no? Donde, pues, oye, formas al equipo y el equipo empieza a practicar sobre un proyecto real, ¿no? Que es algo que siempre recomendamos, que sea un proyecto real. Entonces se hace el diseño con sus dificultades, siempre el primero es el más lento, luego incluso si llegamos a la obra, pues genial, pero claro, acaba la reforma y ¿qué pasa con los otros 500 tiendas que tenga este cliente? Entra la duda de, ¿voy esperando a que esas 500 tiendas tengan reforma para hacer los modelos BIM o me merece la pena tener modelos antes para ya poder trabajar con esos datos? Porque claro, ahí de un modelo, pues seguro que he podido sacar superficies, he podido sacar mediciones, que eso a otros departamentos les va a interesar. Claro, cuando tengan datos de 10 modelos, 15 centros, 20 centros, van a decir qué pasa con los otros que no tengo datos. Entonces ahí entra el debate de, vale, vamos a afrontar una digitalización del portfolio. Y sobre todo también es el qué datos van a necesitar, ¿no? Todos los diferentes departamentos, las diferentes personas que van a estar implicadas o que tienen relación con esos activos, cada una de ellas va a hacer su carta a los Reyes Magos, ¿no? Y entiendo que, pues a priori, como estabas diciendo, que hay algunas personas que están recién dando sus primeros pasitos en esto del mundo BIM, todavía no tienen muy claro, puede que no tengan muy claro qué jugo le van a poder extraer a estos activos, ¿no? A estos modelos BIM. Esto es algo que nos pasa cuando hacemos estas primeras rondas de análisis, de ir a preguntar a los departamentos qué datos son importantes para ellos y cómo pueden aprovechar los modelos BIM. Claro, si es la primera vez que ven un modelo BIM, no saben qué pueden obtener de ellos. Entonces está bien, primero un poco guiarles, por supuesto, desde nuestra experiencia. Si te dedicas a hacer estos cálculos sobre inventario, pues mira, vas a poder sacar de los modelos todos estos objetos que ya están modelados y demás. Pero también verlo con un ejemplo sobre el ejemplo de la tienda que hayan hecho va a ayudar mucho a que esas personas te digan qué es lo que pueden aprovechar, qué es lo que quieren, qué es lo que realmente necesitan. Lo primero es validar el alcance que va a tener que van a tener estos modelos, ¿no? Y lo mejor es empezar por un proyecto piloto en el que poner encima de la mesa los diferentes usos que pueda tener este activo, ¿no? Que digitalmente qué jugo le vamos a poder extraer. Entiendo además que con este primer piloto también podemos hablar de cosas como el retorno de la inversión, ¿no? Porque no es lo mismo haber trabajado en un primer proyecto para aprender cómo funciona la herramienta que el hablar en grandes dimensiones, decir, oye, voy a digitalizar 500 activos. Eso tiene un coste y hay que ver qué rédito le podemos sacar a esa primera inversión. Y además hay que tener en cuenta no solo esta primera inversión de hacer los primeros modelados, los primeros 500 modelos, sino también es que esto es algo que se tiene que quedar como parte del núcleo de la empresa, porque esos modelos va a haber que mantenerlos, cada reforma que se vaya produciendo en el futuro de cada uno de estos activos, hay que ir incorporándola a estos primeros modelos. Claro, ¿cómo convencemos a dirección de que nos tienen que dar dinero para digitalizar 500 tiendas? Primero no sabrán de cuánto estamos hablando, pero saben que va a ser una inversión grande y dirán, ¿qué necesidad tengo yo de digitalizar tiendas ahora cuando poco a poco, si voy haciendo reformas, las iré digitalizando? Digamos que para convencer tenemos que tener muy claros los usos y también un poco tener idea del coste, ¿no? ¿Cuánto me va a costar modelar 500 tiendas? 500 tiendas, 100 tiendas, 50 tiendas, las que sean. Claro, ahí influye totalmente el qué vamos a modelar, cuál es el alcance. Y el qué vamos a modelar va, desde nuestro punto de vista, va directamente relacionado con los usos a los que les voy a dar. ¿Para qué voy a modelar cosas que no voy a utilizar mañana mismo? O sea, eso siempre aconsejamos de que es un problema porque al final tú puedes ir modelando por capas.
O sea, tú al principio igual solo necesitas la arquitectura o solo necesitas las superficies, pero no necesitas las instalaciones. ¿Para qué las vas a modelar si no las vas a usar mañana? ¿Por qué? Porque si pasado mañana haces una reforma o hay algún cambio en el centro, si nadie las está usando, nadie las va a actualizar. Por tanto, ya tienes un problema ahí, que tienes un modelo desactualizado o información en dos sitios, lo cual es un problema. Si vas modelando por capas de información, vas a tener la información que estás usando hoy y que le estás dando partida hoy, vas a poder validar muy rápido que eso efectivamente te va bien, lo estás estás sacando partido. Y tercero, siempre vas a poder, pasado mañana, ampliar el alcance. O sea, si ahora de repente me hacen falta el entorno de la tienda, que es algo que antes no tenía, pues voy añadiendo, implementando los modelos. Porque además, con estos primeros modelos que son más, estos primeros pilotos, primer piloto y después una primera serie de tiendas a modelar y a preparar esos activos digitales, a partir de esa primera información estoy seguro de que van a surgir nuevos usos, nuevos pensamientos, nuevas ideas de cómo sacarle rendimiento a estos modelos, porque no es solo bueno, ya sé que tengo las superficies, sé que puedo tener el mobiliario, las instalaciones, pero después esto puede llegar a ojos del equipo de marketing y de repente decir, oye, pues si tenemos todos los modelos 3D, podemos hacer visualizaciones, podemos hacer renders, vídeos en los que expliquemos cómo funcionan nuestros centros, o podemos utilizarlo para hacer el wayfinding, ¿no? El cómo, si es una tienda grande, el cómo puedo llegar a salir de la tienda o llegar a un departamento específico dentro de la tienda, ¿no? Son usos que podemos poner encima. Convencer internamente es súper importante y para eso sí que es cierto que hay que acotar las primeras fases. O sea, no irnos a digitalizar a saco, sino ir, oye, vamos a ir poco a poco y los requisitos que pongas en la primera fase, lo que nos ha pasado siempre es que luego en la siguiente fase los modificas, los amplías, lo quitas cosas, pones cosas, normalmente siempre pones cosas, pero siempre se modifican de cara a adaptarse a lo que realmente te está funcionando. Que otra cosa importante es recibo los modelos, recibo los primeros modelos y pero ¿cómo los aprovecho? O sea, ¿cómo los aprovecho ya no yo que igual soy del equipo técnico, sino cómo los aprovecha mi compañero que es de un equipo que no ha visto un modelo o un plano en su vida, cómo puede sacar rédito a eso? Entonces, desde pronto, digamos, convencer a esos departamentos de que, oye, aquí hay una cosa que es un modelo, que estoy sacando información de él y que si tuviera modelos de más tiendas, esto me va bien y, digamos, justifica esa inversión en digitalizar, que digitalizar no es barato. ¿Qué me dirías de esta conversación que tuvimos hace poco sobre conectar el dato? Si esperamos que alguien de un departamento no técnico entre a Revit o entre al software de modelado que sea a sacarse una tabla de planificación y un inventario de puertas, pues mal vamos, porque no va a pasar, porque no va a pasar y entre sus funciones no está eso, entre sus funciones está igual licitar la limpieza de todas las tiendas. Pues para eso lo que necesita es saber superficies de suelos y no va a entrar a Revit a preguntarlas. Si, digamos, enchufamos los modelos y sacamos información de ellos, que eso es algo que nosotros ya tenemos, digamos, lo que vamos a poder hacer es que perfiles no técnicos consuman información de los modelos sin enterarse siquiera de que eso viene de un modelo. Tipos de información que pueden extraer de los modelos, pues hay cantidad de ellos. También hacer cosas como mezclar datos que vienen de otras fuentes, ¿no? Si estamos hablando de tiendas, pues estoy seguro de que hay un departamento que controla cuánto está vendiendo cada una de esas tiendas. ¿Podemos llegar a saber cuánto está vendiendo un departamento determinado dentro de una tienda, por ejemplo? Flujos de clientes, la capacidad de los muebles, o sea, el mueble cuándo ha sido comprado, cuál es la próxima revisión de un equipo. O sea, al final son información que no está en los modelos ni se espera, pero que si la mezclas con los modelos y las pones en un panel donde alguien pueda acceder a consultar eso, pues seguro que es súper valioso. Entonces, digamos que si convencemos por ahí, ya puede que, oye, nos dan vía libre, venga, vamos a digitalizar un paquete de tiendas. Entonces, ¿cómo arrancamos, Francho? Muy bien, pues
A ver, si tenemos 500 tiendas, entendemos que no podemos hacerlas todas en un mes. Esto es un proceso que tiene su duración en el tiempo. Podemos tener una estrategia similar, atacarlo por paquetes y empezar a meter la información poco a poco. Una primera información puede ser hacer un primer modelo en el que solo tengamos los planos, ¿no? A partir de meter hacer los muros y tener algo que nos pueda decir la superficie que tenemos. Con esto ya nos permitiría, por ejemplo, poder arrancar los 500 modelos con una información súper básica. Pero a partir de aquí estoy seguro que esto se queda muy corto para lo que necesitamos, porque eso es un dato que podríamos tener en una tabla de Excel y ya estaría. Lo siguiente es meter datos de la realidad, porque si vamos a hacer alguna reforma, por ejemplo, lo que nos interesaría saber es si los planos que tengo son reales o no, si las medidas que estoy tomando de ese primer modelo son veraces, ¿no? Las puedo tomar como buenas. Y para eso nosotros solemos utilizar, diría que en el 100% de nuestros proyectos, el escaneo láser, que es una tecnología que cada vez está bajando más de precio, está más al alcance del mundo profesional, no es alcance del uso doméstico, pero sí que en el mundo profesional cada vez más empresas tienen estos dispositivos para tomar medidas, que eso nos permite tener un dato tridimensional preciso. Y esto, que está muy bien, lo acompañamos siempre en todos nuestros proyectos con fotografías 360 que hacemos en varias ubicaciones, en cada sala, vamos haciendo fotografías 360 que como las tenemos localizadas dentro del activo, dentro de la tienda, tenemos una herramienta nuestra que ponemos a disponibilidad de nuestros clientes que se llama Deja Vu, que creo que es como la herramienta que más les ha gustado, más exitosa que hemos tenido y que todos nuestros clientes nos valoran mucho, porque nos permite, tanto desde el modelo de Revit como desde un entorno web, poder ver fotografías 360 de cada una de esas salas o de cada ubicación. Y además esto también nos permite una cosa muy interesante, que es no tener que tener un nivel de desarrollo muy alto dentro de los modelos desde el día uno. Porque podemos poner una información básica, podemos tener los muros con las superficies, añadir el mobiliario, empezar a hablar de hasta dónde llegamos con las instalaciones, si nos quedamos con las máquinas, con los terminales. Hacemos también todas los circuitos, digamos, ¿no? Toda la distribución de las instalaciones o incluso si las tenemos que coordinar. Entendéis que eso es algo como muy laborioso, ¿no? Desde el punto 1 al punto 4, la cantidad de tiempo que hay que invertir es brutal. Sin embargo, si tenemos la fotografía 360, empezando con algo muy básico, teniendo unas superficies, si queremos comprobar cuál es la materialidad, ¿no? Cuáles son los materiales que tenemos en los suelos, en las paredes y demás, consultando la foto 360 podría ser suficiente, ¿no? O si tenemos dudas de dónde está la cartelería colocada, si los muebles que hay son los actuales o los de la última versión que se ha colocado, si son antiguos ya, con la fotografía podemos tener suficiente, ¿no? O sea que podemos ir por capas y, como decías antes, ir añadiendo más información y mejorando los modelos poco a poco. De lo que dices, una primera decisión es ya no solo el alcance, sino el punto de partida, ¿no? Como, ¿cómo arrancamos los modelos? Sí. Si nos fiamos de los planos, pues igual no hay que ver porque ha habido una reforma hace poco, porque no ha cambiado el edificio desde que hice el plano, no hace falta ir al edificio. Podemos empezar a modelar desde el plano, poniéndolo de base en nuestro modelo. Si además queremos tener una imagen real, digamos, muy visual de lo que está pasando, tenemos la opción de las fotos, que es, digamos, hay que ir al centro, pero es más económica, más barata que hacer una nube de puntos. Y si ya lo que queremos es, oye, quiero asegurarme de la precisión, pues tengo que hacer una nube de puntos, que también podemos entrar a si me hace falta hacer una nube de puntos de todo, de toda mi tienda o solo de ciertos espacios, de las circulaciones verticales, como, bueno, cómo acotarlo para no tener que asumir desde el principio un alcance muy grande, que igual luego puedo quedarme en ir a hacer las fotos y el día que tenga que hacer una reforma ya hago la nube de puntos para cerciorarme de las... Mm. Pero claro, todo esto tiene un impacto brutal en la economía, ¿no? En cuánto cuesta hacer todo esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus datos? Pues a ver, o sea, es fundamental definir el alcance. Al final nos podemos ir, si vamos desde algo muy básico a algo muy complejo, la diferencia puede ser de 1 a 6 o 7. O sea que es algo que realmente hay que considerar bien. Cosas, digamos, baratas con las que podemos arrancar. Tema fotos es algo que, aunque hay que visitar el centro, normalmente no nos da
una certidumbre acerca de lo que hay en el centro a los técnicos y demás. Todos los técnicos, o sea, todas las tiendas, los activos, no están en una misma ubicación. O sea, puede estar el técnico en Oviedo y estar comprobando algo que pasa en una tienda en Sevilla. Sí, eso es. Y además de seguridad al quien está viendo la foto. Por otra parte, todo el tema de superficies es un dato que luego es muy valioso para el negocio y hacer una superficie puede estar rodeada de muros o puede estar rodeada de líneas que separen esa superficie, o sea que también es algo que se puede hacer muy pronto porque es valioso tanto para el proyecto como para después el negocio. La arquitectura a distintos niveles de detalles, si no voy a hacer una reforma mañana, pues igual no me hace falta tener todos los acabados. Y luego el mobiliario en el tema retail es súper importante, porque al final es donde yo pongo mi producto. Entonces me puede decir cuánto tengo que comprar, cómo me queda la distribución, o sea, también es algo donde parece que la inversión merece la pena. Caros, sobre todo el tema de instalaciones, tanto lo que veo y como sobre todo lo que no veo. Lo que se ve en el techo, pues puedo colocar los terminales para la coordinación de techos rápido o equipos principales, pero claro, lo que no veo, que son todo el tema de conductos, etcétera, sí que lleva bastante trabajo y segundo, me tengo que decidir si me fío de los planos que tengo, porque sabemos dónde está el difusor, pero no sabemos por dónde va el conducto si no abrimos el techo. ¿Me fío de los planos que tengo o me vale con que haya cierta tolerancia? Y luego, siguiente paso ya es coordinarlo. O sea, que no haya choques, digamos, ya es otro paso más que si no tengo la certeza de que las instalaciones van realmente por ahí, pues tengo que valorar si es necesario o no. Podemos aprovechar reformas futuras para aumentar la certidumbre de nuestros modelos, ¿no? Podemos hacer unos trazados según plano, que no estén 100% coordinados, pero si hago alguna reforma en la que tengo que quito los techos porque los voy a sustituir, en ese momento puedo hacer fotos nuevas o una nube nueva y mejorar nuestro modelo, ¿no? Darle más certidumbre a nuestros modelos, a nuestros activos. Eso es. Al final, otro tema que no hemos entrado es al final esta estrategia de hacer una primera tanda con bueno, por supuesto, paquetizar las tiendas, igual por regiones, por importancia, por las que van a tener reforma más pronto, pues digamos hacer fases, no abarcar todas de golpe. Pero sí que podemos empezar a paralelizar, a que haya distintos equipos y un tema importante ahí es que va a haber unos requisitos comunes, pero es cierto que es importante vigilar que todos los modelos que recibimos cumplen con esos objetivos. Porque al final, si un equipo está asumiendo que las superficies se llaman de tal manera y otro equipo de otra manera, no me va a casar. Y ahí el dato no me vale. Entonces estoy digitalizando y luego voy a tener que revisar todos esos modelos para que el dato case. Entonces sí que es importante que haya una cabeza, un equipo o, digamos, algún sistema que me revise que todos los modelos que estoy recibiendo cumplen con o sea, entran en mi sistema y los voy a poder aprovechar pasado mañana. Es lo que nosotros llamamos una BIM Office, ¿no? Que sea los que gestionan todo esto, ¿no? Que hay varios equipos de modelado, pero siempre tiene que haber alguien que compruebe que todo está estandarizado y que todo sigue los mismos patrones, ¿no? Las mismas reglas de juego, que se modela de la misma manera, porque hay varias maneras de llegar a un mismo resultado, ¿no? Que eso yo me lo he encontrado muchas veces. De hecho, nos está pasando con diferentes clientes, de que puede haber diferentes equipos de modelado que tengan criterios diferentes a la hora de hacer esos modelos. El uso de librerías, ¿no? Los clientes, si ya tienen librerías, es muy importante que todos los equipos usen las mismas familias, porque si no, ya volvemos a lo mismo, que no va a ser consistente el dato. Y esta BIM Office al final es lo que decíamos, ¿no? Que es un departamento, un equipo, una persona, dependiendo del tamaño de la empresa y los activos a gestionar, que tiene que permanecer constante ya durante toda la vida de la empresa, ¿no? Porque todos lo que decíamos antes, todos estos activos hay que mantenerlos en el tiempo. Cada vez que hay una reforma, hay alguna persona que tiene que, bueno, los ingenieros o los diseñadores harán sus propuestas, pero los modelos tienen que mantenerse con esas actualizaciones, ¿no? Hay que comprobar que lo que se acaba construyendo es lo que vuelva a los modelos. Esa figura hay que tenerla en cuenta. Es algo muy importante que no se suele tener en cuenta, porque sí, cuando un técnico va a arrancar una reforma, se encuentra un modelo que es distinto a la realidad,
ya va a desconfiar de ese modelo y de todos los demás. Entonces, es importante tener sistemas en el que, uno, primero, la tienda te puede avisar de los cambios, porque hay cambios que no llegan, digamos, a oficina central, que tenga un sistema donde pueda ver el modelo y de forma fácil, oye, esto no está bien, aquí hemos movido estos 5 muebles y se puede actualizar. Y otro, un equipo que pueda responder a esas peticiones, de decir, vale, me están llegando cambios de distintas tiendas, voy a actualizar mis tiendas, según el valor, porque al final tener ese dato actualizado se está utilizando ya para otras áreas de negocio, están aprovechando ese dato. Por ejemplo, muebles, inventario de muebles, pues esos muebles tienen unos costes asociados, se está calculando una capacidad con ello, un producto. Si yo muevo muebles, quito muebles de mi tienda y los envío a otra tienda y no los reflejo en el modelo, el dato que está saliendo no me está valiendo, es falso. O sea, al final estoy tomando decisiones que no, con datos incorrectos. O sea, que mantener el dato es súper importante. Creo que al final estamos llegando ya al final de esta intervención, de este podcast, casi con más preguntas que respuestas, ¿no? Hemos puesto encima de la mesa un abanico muy grande de temas a tener en cuenta. Para muchos de ellos nosotros hemos pasado por esos pasos y tenemos nuestra opinión, que la hemos ido expresando, pero no hay una receta que sea igual para cualquier empresa. Desde luego, la estrategia de digitalización será distinta para cada empresa. Lo que sí que podemos aconsejar es una serie de fases, ¿no? De primero, definir para qué. O sea, hacer un poco de análisis y preguntar, oye, qué datos, qué información es relevante para cada equipo y qué contenido, ¿no? Empezando, por supuesto, por el proyecto, pero también para otros equipos. A partir de ahí definimos unos primeros requisitos, un primer alcance y primero testearlo en un piloto, o sea, probarlo en un piloto y, digamos, validarlo. Oye, ¿esto te está sirviendo? Después yo afrontaría el tema de conectar el dato, o sea, de empezar a aprovechar esos datos que están saliendo de 1, 3, 4, 5 modelos, conectarlos y ponerlos a disposición de los equipos. Y a partir de ahí ya afrontar una estrategia mayor de digitalización, es X paquete de tiendas y sobre todo un equipo central que me asegure que todo lo que estoy recibiendo cumple con los requisitos. No es fácil, ¿no? Pero esto, bueno, aquí estamos para ayudaros si os encontráis en esa tesitura. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, Alberto, por tener esta conversación conmigo y nos vemos en el siguiente episodio del Fireside. Adiós.